¿Cuál es la apuesta que el Gobierno de Aragón hace con la dependencia? ¿Están a la altura? ¿Están al menos en la media nacional? Pues no. Datos del Ministerio y del Observatorio, no son datos del Partido Popular, del Ministerio. Aragón, promedio de gasto por dependiente, de inversión social por dependiente, un 15% por debajo de la media nacional, 4 años consecutivos, que esto no es por la COVID, 4 años consecutivos. Vamos a ver las cantidades. Grado 1, 30 euros por debajo de la media. Grado 2, 40 euros por debajo de la media. Y grado 3, 40 euros por debajo de la media. Ayuda a domicilio. Aragón, 187 euros de media. La media española, 553. Ayuda a domicilio. ¿Cree usted, señora Broto, que con 1 hora al día centramos la atención en la persona y le damos un servicio de calidad con la ayuda a domicilio? Seguimos. Ayudas para pagar la residencia. Aragón, 428. La media española, 530. Seguimos. Centros de día, que ustedes le dan una prioridad mínima, solo un 4%. Somos de las comunidades que menos centros de día damos. Además de eso, que sirve para ayudar y para que tenga calidad el dependiente, es una herramienta buenísima para cuidar al cuidador. Nosotros damos 279 euros y la media en España está en 445. Somos la tercera peor comunidad en centros de día de toda España. ¿Sabe lo que es dinamitar la dependencia? Y usted estaba en ese gobierno. 7.000 fallecidos en las listas, sin depurar, que heredamos a beneficio de inventario y 14 millones de euros que tuvimos que devolver. Esto sí que es dinamitar, sabiendo que perdían el gobierno la dependencia en Aragón. ¿Sabe quién hizo el mayor recorte? Zapatero, en el año 11, porque sabía que se iba. Me ha hablado usted de datos, pero ha sido incapaz de implicarse en lo importante, que es en la calidad del servicio que presta esta comunidad. Y ni se apuesta, ni se gestiona, ni se tiene ningún tipo de prioridad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Orós.